empezando con un texto en que en realidad, vamos a hablar de eso, usamos más bien para prepararnos para Navidad. Y estamos en la mitad de noviembre, la gente está decorando sus casas, yo no estoy lista para esto, ¿no? Yo pensaba que apenas tuvimos la feria de flores, ¿no? Yo todavía estoy tratando de entender cómo llegamos acá. Pero quiero darles un contexto en cuanto a Miqueas. Vamos a solamente tomar un sector muy pequeño de esto. Y Miqueas literalmente significa ¿quién es como Jehová? Su nombre. Es un nombre que es una expresión de la alabanza y reverencia por el Dios de Israel. Qué bonito tener este nombre. Casi no he escuchado este nombre hoy día, Miqueas. Pero puede ser un bonito nombre para un nuevo bebé, ¿no? Miqueas vivió en un pueblo pequeño, se llama Moreset, en Judá, el tribu de Judá. Él profetizó en Judá durante los reinos de Jotam, Ahaz y Ezequías, entre 750 a.C. hasta 686 a.C. Entonces, él estaba en Judá cuando los asirios invadieron a Israel y a Judá. Y lo capturaron y lo llevaron. Miqueas fue enviado para declarar el juzgamiento de Dios, como casi todos los profetas, y llamar a los israelitas a arrepentimiento. El rey Ezequías respondió positivamente y cambió y quitó todos esos altares donde estaban adorando a otros dioses. Entonces no invadieron el país durante ese tiempo, cuando él estaba reinando. Más que todo, el tema de las profecías de Miqueas fueron acerca de las personas de Judá, que las personas de Judá habían llegado espiritualmente y éticamente a ser tan corruptas como el pueblo de Israel en el reino del norte. Hemos escuchado, los que hemos estudiado, que el reino del norte estaba muy brotado en desviar de todos los valores de las reglas de Dios, pero ya está infectando a Judá. Los herederos del trono de David estaban infectados y estaban practicando las mismas abominaciones como los reyes ilegítimos del reino del norte. Triste. ¿Por qué nosotros estamos tan infectados por lo malo en vez de lo bueno? Por la prosperidad, los ricos endurecieron sus corazones y oprimieron a los pobres, aún negándolos su justicia en los tribunales durante ese tiempo. Además, los sacerdotes y profetas estaban haciendo rituales religiosos prescritos por Jehová, pero pidieron plata. Pidieron plata para hacerlos. Eso es un no. No lo hace. Miqueas clamó contra la corrupción ética y social de su sociedad. Entonces anunció el desastre que iba a venir y llamó al pueblo usando lo que es para nosotros este famoso versículo que hemos cantado en este momento. ¿Cierto? Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar, ¿qué? La misericordia y andar humildemente con tu Dios. Es un llamado no solamente para Israel en el tiempo de Miqueas, pero para nosotros hoy. No es para años y años y años atrás, pero para nosotros hoy. Tú sabes que, todos sabemos que aquí en Colombia estamos enfrentando un tiempo donde la iglesia puede hacer la diferencia en actuar con paz y reconciliación, con justicia, con misericordia, sabiduría y caminando humildemente con nuestro Dios,
podemos ser un ejemplo para otros. Amén. Podemos. Quiero comentar que vamos a comenzar con el versículo 2 en capítulo 5 de Miqueas, porque el versículo 1 debiera, en mi opinión, después de estudiar este tiempo y leer esos textos, mi opinión debe pertenecer como versículo 14 de capítulo 4. Puede ser que estoy equivocado, pero pega perfectamente al capítulo anterior. Y puedo decir que el versículo 1 habla de que Israel está enfrentando la posibilidad de ser sitiado por sus enemigos, Babilonia y Asiria. Pero a pesar de esta posibilidad, hay esperanza. Y esta esperanza está escrito en los versículos 2 al 5 y más adelante. Esta esperanza es Cristo en el futuro, el Salvador, quien estaba profetizando Miqueas. Ese primer versículo dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, pues nos han sitiado y herirán con vara en la mejilla a juez de Israel. Y yo leí esto y yo, ¿qué? Entonces sí, si tú leas capítulo 4, pega perfectamente allí. Pero tal vez nos da una introducción de dónde vamos ahora. Yo voy a leer Miqueas 2, 5, la primera parte de 2 a 5a, porque ese es como un texto completo. Y después habla de otro pensamiento. En Reina Valera 1995, después en Nueva Versión Internacional. Pero tú, Belén Éfrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Y la próxima es en la Nueva Versión Internacional. Pero de ti, Belén Éfrata, pequeña entre los clanes de Judá, saldrá él que gobernará a Israel. Sus orígenes se remontan hasta la antigüedad, hasta tiempos inmemoriales. Por eso Dios les entregará al enemigo hasta que tenga su hijo, la que va a ser madre, vuelva junto al pueblo de Israel, el resto de sus hermanos. Pero surgirá uno para pastorearlos con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios. Vivirán seguros, porque Él dominará hasta los confines de la tierra. Él traerá la paz. Señor, esta mañana, ¿qué quiere hablarnos? ¿Cómo vas a tocar cada uno de nosotros por su Espíritu? Pedimos que háblanos, Señor, que mueve nuestra mente y corazón. Cada persona tiene necesidades diferentes, tiene perspectiva diferente, pero tú hablas a todos, Señor, conforme a su voluntad. Entonces, Señor, seas glorificado esta mañana. Tú hablas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es un texto que usamos en el tiempo antes de la Navidad. Es una estación que se llama Adviento. En la iglesia cristiana es un tiempo de esperar con expectativa y preparar para la celebración del nacimiento de Jesús en Navidad. Y también usan este término también en cuanto a esperamos para la segunda venida de Jesucristo. Estamos todavía allí, amén. Uno se cumplió, el otro es para cumplir. Es un término. El término es una versión de la palabra en latín que significa venidera. Venidera. Vamos a concentrar entonces en esos versículos. Más que todo, yo voy a enfatizar mucho versículo 2 hoy.
Ese texto profético es muy interesante porque habla del nacimiento del Señor de Israel. ¿Quién es? Jesucristo, ¿no? Más de 700 años antes del evento. Imagínense nosotros proclamando algo 700 más adelante. Decimos, ¿puede ser que suceda? ¿Sucederá? Sí. Y fue exacto, en el momento exacto que sucedió. Porque nosotros tenemos ya en Lucas 2, 4, 7 es donde cumplió este texto. Esta profecía cumplió en Lucas 2, 4, 7. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. Preguntémonos, ¿por qué Dios escogió a Belén para el nacimiento de Jesús? ¿Por qué no escogió a Jerusalén? ¿No hubiera sido mejor para un gobernante nacer en un lugar más llamativo? Pero Belén no fue considerado un lugar destacado, o grande, o significado. El mismo profeta Miqueas enfatiza que es tan pequeña entre las familias de Judá. Como, ahí está. Es decir, entre las ciudades de Judá, ahí está Belencito. ¿Cierto, no? Dios no hace lo que nosotros creemos que es lo mejor. Él hace lo que quiere. Y en versículo 2 dice, pero tú, Belén Éfrata, el nombre Éfrata significa, como puede ver, fructífero, producir. Y Betlehem, que fue el nombre original, y en Israel, ellos usan este nombre, no usan Belén. Obviamente, Belén es traducción a español. Ellos dicen Betlehem. Ese significa casa de pan. Y vamos a hablar de eso un poquito más tarde. Porque está en una región muy fértil en Israel, en Judá. Belén era la ciudad de David. Está ubicado 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Allí fue donde Raquel fue sepultada. Ruth espigaba en los campos de Booz. David fue ungido como un rey, también nació allá. Cristo nació en un pesebre, a donde los magos vinieron del oriente a buscar el Salvador. David y Jesús están en el mismo linaje y nacidos en el mismo lugar. Esto no es coincidencia. No es. David, el hijo más joven, ¿de quién? ¿De quién? Isaí. Ok, vamos a ver quién estudió. De la tribu de Judá, nacido en Belén. Él nació en 1085 antes de Cristo. Muy antes de Cristo. La área física de Belén, entiendo, es muy pequeña como pueblo, pero obviamente el tamaño no tiene que ver con los eventos que sucedieron allí. Amén. Creo que hoy día, muchas veces, las personas a veces desprecian lugares y aún nombres y o personas para intentar ejercer una falsa imagen, para dominar, para intentar de minimizar. Ustedes tal vez escuchen cada día, aún en broma, dicen, mira fulano de tal, y su familia es, uy, cuidado con esa boca, ahí queda vida y muerte. Dios no piensa como las personas piensan.
Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Su perspectiva es eterna. Su poder sin igual. Él sabe todo. Su Hijo Jesús nació en Belén, donde el hombre conforme a su corazón nació, David, el rey de Israel más respetado y grande a los ojos de Israel, de Dios. Pero el nacimiento de Jesús y dónde iba a nacer fue planeado hace mucho tiempo, muy antes. Belén no era un pueblo importante como Jerusalén o Roma. Un rey debe nacer en un lugar importante, ¿o no? Especialmente uno que fue profetizado, que iba a liberar a Israel. Eso fue el pensamiento de la gente en el día. Estaban buscando a alguien para nacer en Jerusalén, no en Belén. Belén era un lugar de pastores que cuidaban ovejas. Belén fue un lugar donde las personas no eran consideradas importantes. Aun cuando Jesús estaba llamando a los discípulos de seguirle, mira lo que sucedió en San Juan 1, 45-46. Un comentario. Felipe encontró a Natanael y le dijo, cuando Jesús estaba buscando a sus discípulos, llamándoles, hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Medellín puede salir algo bueno? ¿Del Valle de Aburrá puede salir algo bueno? Gente han dicho esto. Esta es la percepción del discípulo de Jesús, pues iba a ser su discípulo porque ya iba a recibir el llamamiento, ¿cierto? El pueblo de Belén no tenía atracciones significativas, pero en este pueblo insignificante se ocurrió el evento más grande de la historia. Dios vino a la tierra en la forma humana para salvarnos de nuestros pecados, para librarnos de la condenación para siempre. Él quiso destruir las obras del enemigo, de Satanás y mucho más. El creador del universo llega a ser un bebé, infante, indefenso, en un establo, entre animales. Nació el rey más grande de la eternidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Wow. Es posible que Dios escogió Belén porque precisamente era humilde e insignificante, especialmente a los ojos de los seres humanos. Tal vez por esa razón lo hizo. Puede ser porque Dios no hace lo esperado. Jesús nació en un lugar no esperado, en condiciones que alguien no espera para un rey, en un establo. Me encanta repetir eso, pero, ¿qué pasó? Solamente empujé una vez. Oiga. Ay, lo siento. Puede poner, pero tú sigue. Yo sigo. Pero tú, ahí. Pero tú, oh Belén, Éfrata, gracias Juan David, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. ¿Por qué tú naciste en Colombia o en Venezuela o donde sea? ¿Por qué?
¿Por qué está estudiando tal especialidad o enfoque? ¿Por qué haces lo que haces? ¿O trabajan lo que estás trabajando? ¿Por qué? ¿Por qué naciste en tal familia, en tal tiempo, en tal fecha? ¿Por qué? Hay que preguntar. Hay razones por qué estamos aquí hoy. Dios tiene propósitos para todos nosotros. Por eso nos han puesto en este lugar para cumplir sus propósitos en este tiempo. No es un accidente. No pienses que tú eres accidente. No eres. Tú eres planeado. Sea lo que sea las circunstancias de tu nacimiento. Fue planeado. Hoy día Dios llama a personas de todas las naciones, tribus y pueblos. Otros pueden tener sus opiniones sobre los lugares y tienen. Sobre personas. Pero Dios piensa diferente de lo que nosotros pensamos. Y Él dice, oh Amagá, oh Barbosa, oh Bagre, oh Jardín, oh Barrio de Belén, oh Barrio de Santa María, oh Barranca Bermeja, oh Ipiales, oh Mitú, oh Cúcuta, o donde sea, desde tales lugares y más en Colombia, estoy llamando a ti, a ti, a ti, a ti y a todos. A todos. Para andar conmigo, yo soy el príncipe de paz. Y yo te muestro qué hay que hacer. Si te llama, Él tiene un plan. No preocupes. Sigue. Y sigue siendo tú, no otra persona. No imita a otra persona. Sigue siendo tú. Pablo dice en 1 Corintios 1, 25 a 26, pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos y hermanas, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. No se preocupe de dónde viene tú. No preocupe. O de lo que las personas te han dicho. Cristo llama a quien Él quiere llamar de su país, ciudad, barrio, labor, estudios, familia y en el tiempo oportuno. Muchas veces Dios usa personas que nadie espera que Él va a usar para su obra. Tal vez tú estás sentado aquí pensando esta mañana que no puedes comprender cómo Dios podría posiblemente usarte. Pero va a hacer, si no ha hecho ya. Yo te digo, prepárate porque nosotros somos sus hijos e hijas, sus seguidores, sus discípulos. Y Él nos ha llamado a ser embajadores de la reconciliación. Dice en 2 Corintios 5 esto, somos. Nos ha llamado a ser hacedores de la paz. Nos ha llamado a ser hijos que anden en humildad, en justicia, misericordia. Que somos los que tienen el Espíritu Santo, donde Él puede usar los dones, todos los dones de sanidad, de sabiduría, de ciencia, de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de sea lo que sea, de profecía, de milagros, de todo. No piense que Él ha parado de manifestarse hoy día porque Él dice que va a incrementar más su gracia y su poder con el tiempo. Sí, ha incrementado la maldad, pero ha incrementado su manifestación si crees. Si crees. Y además va a incrementar. Dice, ¿qué está sobre sus hombros? El gobierno, ¿cierto? Y este incrementa sobre el tiempo. Y no piense que no.
Recordemos que él utilizó a Pablo, Saulo, quien asesinó cristianos. Recuerda. Él utilizó a Mateo, quien cobró impuestos, recolectó todos los impuestos. Utilizó a Pedro, un pescador, y uno que le negó eventualmente. Utilizó a María, una joven de tal vez 15 años. Utilizó a una prostituta en Samaria, en la ciudad de Sicar, para evangelizar su pueblo. Utilizó a un centurión y por su gran fe, su siervo fue sanado. Él dijo, tú no tienes que ir a mi casa, diga la palabra y ya está sanado. ¿Qué fe es esta? Utilizó a una mujer enferma con flujo de sangre. Utilizó a un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Y él me ha usado, una pecadora. Jesús quiere usarte a ti. Cada uno de nosotros. Pero la pregunta es esta. ¿Le permitimos a Él usarnos? ¿A su forma? Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. No importa dónde nacimos o en cuál familia. Simplemente queda abierto. Amén. Sigamos en el texto. Última parte del versículo 2. Di de ti ha de salir el que será Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Yo digo, hay muchas opiniones en cuanto a lo que significa esta parte del texto entre los eruditos, pero probablemente esta está en referencia es al mensaje que Natán, el profeta, recuerden, segundo de Samuel, llegó a David. En 2 de Samuel 7:16, donde dice, cuando está hablando de Dios necesita una casa donde va a morar. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí. Tu trono quedará establecido para siempre. Es muy probable que viene de este texto, de ese pensamiento. No quiero entrar en toda esta conversación, pero Jesús fue antes de todas las cosas. En el principio hubo el verbo, y el verbo estaba con Dios. ¿Cierto? ¿Quién era el verbo? Cristo. No solamente existió cuando nació en Belén, pero existió antes de aparecer en Belén. Amén. Esa es una discusión muy larga, una conversación teológica que no quiero abrir aquí. Entonces, vamos a seguir con versículo 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Cuando tú y yo vemos esta frase, la que ha de dar a luz, nosotros como cristianos pensamos inmediatamente en el nacimiento de Jesús a través de María, la que iba a dar a luz. Pero si íbamos a leer todo el libro de Miqueas, que es correcto, ustedes que han sido estudiantes y son estudiantes, saben que hay que leer el contexto. Amén. Y si tú lees el contexto, tú vas a encontrar antes de esto, en capítulo 4, en versículos 9 y 10, donde se afirma que el pueblo de Israel simbolizada como la mujer con dolores de parto, tendrá un rey justo que lo librará del exilio. Es que ellos están a punto de ser capturados por los asirios y llevados otra vez por sus pecados. Amén. Entonces, ellos necesitan un ánimo. Están cinta de tener un liberador que va a ayudarles. Y yo digo,
En esta época, una nación solamente estaba tan segura como era la fuerza de su rey en el antiguo cercano oriente. Si su rey estaba fuerte y grande, estaba bien. Si no, chao pescado, ¿no? Los reyes de Judá no fueron suficientes para asegurar una paz duradera para el pueblo escogido de Dios. Miqueas habló de un rey que iba a venir en tanta grandeza y fuerza que su poder alcanzaría los fines de la tierra. Bajo de un rey así el pueblo permanecería en la seguridad y paz completa. Pueden quedar bien, no tienen que temblar, no tienen que preocupar. Bajo de este rey, el enemigo estaría impotente contra este rey. Y yo digo, contra nuestro Dios, contra nuestro Cristo, no hay forma, no pueden. Nuestro Dios es completamente todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Amén. Entonces, los autores normalmente de los evangelios identifican a este rey como Jesucristo de Israel. Vamos al versículo 4. Y aquí también tengo 2. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Y dice casi la misma cosa en otro pasaje, en la Nueva Versión Internacional, simplemente usan pastorearlos en vez de apacentarlos. Este versículo es de una profecía mesiánica acerca de Mesías, donde él va a apacentar, pastorear, tomando el rol del pastor, protegiendo el rebaño, alimentándolo, proveyendo por cualquier necesidad que tenga. Vamos a parar allí por un momento. Quiero regresar a lo que mencioné más antes acerca del significado de Belén, porque cabe bien aquí. ¿Qué es el significado de Belén? Casa de pan. Entonces, tal vez recuerdan en Juan 6:35, donde Jesús dice, yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Hermanos y hermanas, Él es nuestro alimento. Sin Él pasaríamos hambre. Estaríamos malnutridos sin Él. Nuestro ser necesita de Él. Hay algo en nosotros que nos mueve adelante sin Dios. Él nos alimenta por su palabra escrita. Él nos alimenta por su palabra hablada a través de otros. Él nos alimenta por su Espíritu Santo que interpreta la palabra. Entonces, por muchas formas nos alimenta. Hay muchas formas que Él alimenta. Nosotros somos sus ovejas. Pero de acuerdo a lo que Jesús dijo a Pedro, ustedes recuerdan, en capítulo 21, después de la resurrección, Jesús aparece a los discípulos. Empieza a hacer pescado, ¿cierto? Y ellos dicen, ¿es Él? ¿No es Él? Sí, es Él. Okay. Y le preguntó a Simón Pedro si le amaba, porque él había negado 3 veces, lo preguntó 3 veces si le amaba. Y cada vez, y 2 de esas veces, Jesús dice después, de cada respuesta de Pedro que sí iba a amarle, 2 veces dice, apacienta mis ovejas. Y la otra, él dice, pastorea mis ovejas.
Correcto. Está diciendo a ellos. El pastor está diciendo a otros que pastorea a sus ovejas. Nosotros también debemos alimentar a otras ovejas. Si somos ovejas, es correcto. Somos ovejas, ¿correcto? Pero podemos alimentar a otras ovejas también. Por ejemplo, padres y madres tienen la responsabilidad de alimentar a sus hijos. No solamente de la física, de alimentación física, pero de lo espiritual. Amén. Dirigirles en el camino que deben ir. Como qué es bueno, qué no es bueno. Enseñarles. Se debe incluir Dios, Cristo, pan de vida. En las familias nuestras somos responsables de alimentar a otros con la palabra. La hermana aquí ahora dijo que ella es casi la única que sabe algo de la Biblia en su familia. Pero ella lleva la gracia a su familia. En la luz es alguien que Dios ha enviado a su familia. Amén. Ella puede alimentar. Entonces nosotros podemos alimentar nuestras familias, familias extendidas. Nosotros somos ovejas y podemos compartir con otras personas, con los vecinos, los compañeros, con nuestros amigos y amigas. ¿Qué pasa? Muchos dicen, ora por mí. ¡Qué puerta abierta! Amén. Aliméntalas. No tiene que pegarles con la palabra, pero pueden orar para ellos. Puede decir, tú sabes que Dios dice tal cosa y cuánto te ama. Tú no sabes cómo te llena alguien que está como buscando algo para su vida, aún buscando la vida. Imagínese, alimenta las ovejas. Amén. Es nuestro deber de compartir de la alimentación divina. Y recordamos también el nombre Éfata significa fructífera o producir. Si nuestra alimentación es de Él, podemos producir ¿qué? Fruto en abundancia para extender el Evangelio. Esa es la idea. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas, sino por Él. Amén. Yo no tengo las fuerzas. Yo soy, cada día levanto y, wow, Señor, ¿qué vamos a hacer hoy? Y a veces yo, ay, ¿qué quieres hacer? Nosotros somos muy fluctuantes, ¿ok? No en nuestras fuerzas, siempre en Él. Pedimos que nos llene. Amén. En versículo 4, después de hablar de apacentar o pastorear, dice que lo hará con el poder de Jehová, por medio de la fuerza de Jehová, con la grandeza de su nombre. Hay poder en el nombre. Estaba algo de su esencia y encarnaba algo del poder de la persona que llevaba ese nombre. El Señor que ha de venir, este Mesías, encarnará la majestad que acompaña el nombre de Jehová. Yo estuve tratando de imaginar cómo está alrededor de Él, en su presencia. ¿Cómo estaba? Por eso la señora que tenía flujo de sangre quiso tocarle, porque quisieran acercarle, quisieran estar con Él. Y nosotros, ¿cuánto más? Tenemos el Espíritu Santo con nosotros todos los días. No tenemos que esperar que alguien pase para que acercarnos. Él nos dio su Espíritu para que podamos estar con Él cada momento.
El nombre de Jesucristo está sobre todos los nombres, para siempre. Hay poder en su nombre. Hay poder. Y este va a extender hasta los confines de la tierra. Por la grandeza del Señor de Belén, podemos morar seguros como su pueblo. Amén. Por Él. Y vamos a terminar. Se fue. Y ese quiso terminar, ¿no? Okay. Y será nuestra paz. Eso es todo lo que dice. Y será nuestra paz. Ustedes conocen la palabra paz. En hebreo es shalom. Es más que la ausencia de guerra. No estamos hablando de así. Él es nuestra paz. Él es nuestro shalom. Esta profecía se ha cumplido y se está cumpliendo en que ya vino Cristo Jesús. Tú y yo vivimos en el otro lado de esa profecía. Se ha cumplido. Gloria a Dios. Pero nada es fácil, ¿no? Porque todavía la paz completa no ha sucedido. Pero nosotros sí tenemos Él como nuestra paz. Entonces, el Espíritu Santo nos guía. Hay muchas personas, aún cristianos, que andan en mucha ansiedad y en mucha preocupación. Y Jesús nos invita a tomar más tiempo con Él. Si no toman más tiempo, quedas así, quedas en ansiedad, preocupado. Israel estaba enfrentando el hecho de que iban a estar capturados, como he mencionado, y llevados por enemigos al exilio. Imagínense, algunos estaban temblando, otros siguieron en la vida como nada iba a pasar. Por eso el profeta compartió con ellos que hay un Señor de la paz, porque sabía que en el futuro necesitaban escuchar esas palabras. Él es la paz de todos porque donde estamos, Él está. Y para el futuro vamos a tener paz en la eternidad con Jesucristo. Aquí en la eternidad tenemos que seguir alimentando de Él y con Él. Con Él, de Él y con Él. Yo diría, y lo he experimentado, que si uno toma más tiempo con Cristo en su presencia, es donde nosotros aprendemos de experimentar su paz. Ustedes que han decidido sea en la mañana, sea en el día, sea en la noche, toman tiempo con Él. Yo sé que a veces ustedes que tienen familias es difícil, pero pide a Dios que te hace un tiempo donde puedes estar con Él. Y cuando yo alabo a Él, cuando estoy en muchas cosas que me irritan, que me están presionando, cuando yo empiezo a alabarle, Él empieza a limpiar los aires. Él empieza a limpiar mi mente, calmar mi mente. Calmar mi corazón y en mi entorno las cosas se calman. Pues por lo menos yo veo las cosas diferentes. Amén. Puede ser que son lo mismo, pero yo he cambiado porque he tomado este tiempo tan importante con Él cada día. Y si no lo tomas, tú vas a saber, porque Katy está brotada, ¿ok? A veces. Necesito ese tiempo con Él. Amén. Todos necesitamos de alimentar de Él y con Él. Conversar. Pero cuando tú alabas, yo digo, es una forma de entrar en esa presencia, especialmente cuando tú llegas al tiempo y tú estabas en tanta cosa y estás cansado. Señor, por favor, quiero alabarte. Y si cantas, si danzas, danzas, si pintas, lo que sea, lo que es su forma de adorarle, hágalo.
y tú vas a experimentar la paz que es Él. Amén. Eso es. Para mí, he experimentado eso. Y tal vez el pastor también puede testificar a eso. En realidad, si tenemos más tiempo con Él, hay más paz en todo nuestro ser. Él es nuestra paz. Vamos a orar. Señor Jesús,